En este tutorial vamos a ver algunos ejemplos de uso de la probabilidad condicional, tanto para calcular una probabilidad con un i, como para calcular probabilidad total de un suceso, regla de Bayes y eficiencia de medidas. Voy a empezar por un primer ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos información, tenemos datos de, por ejemplo, 3 ciudades. Vamos a llamar a las ciudades 1, 2 y 3. El 70% de los datos que tenemos son de la primera ciudad, son de 1. Luego, de los 30% restante, pues el 20% de 2 y el 10% restante vienen de la ciudad 3. Nos interesa, por ejemplo, como son 3 ciudades, pues nos interesa, por ejemplo, pues el porcentaje de gente, por ejemplo, con casa propia. Y los datos nos los dan ciudad a ciudad propia. Ese porcentaje pues es por ejemplo, del 30% en los datos que tenemos de la ciudad 1, el 25% en la ciudad 2 y 35% en la ciudad 3. Entonces nos van a preguntar varias cosas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de tener casa propia y ser de la ciudad 2? Lo segundo que nos piden es ¿cuál es la probabilidad de tener casa propia? No en cada ciudad, sino en general. Estos datos, estos dos problemas, son fáciles de resolver en cuanto tengamos bien representada la información que tenemos aquí. Lo primero, como tenemos 3 tipos de ciudades, 1, 2 y 3, pues lo que voy a hacer es hacer una ramificación para indicar si los datos me vienen de la ciudad 1, de la ciudad 2 o de la ciudad 3. Los porcentajes los podemos representar aquí. De los datos, el 70%, o sea 0,7, viene de la ciudad 1, 0,2 viene de la ciudad 2 y 0,1 viene de la ciudad 3. Aquí en esta primera ramificación tenemos la información de qué ciudad viene. Luego, para cada una de estas ciudades puede ser que tengan casa o no tengan casa. Voy a poner no y me he despistado. Y esencialmente he puesto un 7 en vez de un no. Casa, no casa. Casa, no casa. Y aquí los porcentajes pues son que tengan casa en la ciudad 1, el 30%, que no tengan casa, por tanto será el 70%. En la ciudad 2, que tengan casa el 25%, por tanto que no tengan casa el 75%. Y en la ciudad 3, que tengan casa es el 35% y por tanto que no tengan casa el 65%. Bueno, con este pequeño árbol tenemos toda la información que necesitamos para contestar a estas preguntas. Vamos a ver. Primera parte. La probabilidad de tener casa propia y ser de la ciudad 2. Como estamos en la ciudad 2, nos vamos por la rama de en medio y dentro de eso pues marcamos el que nos interesa. Dentro de ciudad 2, los que tengan casa. Pues la probabilidad de ser de la ciudad 2 y tener casa es sencillamente multiplicar los porcentajes en la rama correspondiente. Estamos en esta rama de aquí, 0,2 por 0,25.
Vámonos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener casa? La diferencia con respecto al apartado A es que aquí hay varias ramas en las que se tiene casa. Esta de aquí y esta de aquí, que corresponden a los tres casos que podríamos distinguir, que es tener casa en la ciudad 1, tener casa en la ciudad 2, tener casa en la ciudad 3. Como estos casos son incompatibles 2 a 2, que no hay elementos comunes, pues podemos ir sumando rama a rama. Los que tienen casa y son de la ciudad 1 será 0,7 por 0,3. Más. Segundo caso, los que tengan casa y sean de la ciudad 2 será 0,2 por 0,25. Y los que tengan casa y sean de la ciudad 3, pues será 0,1 por 0,35. Y ya hemos terminado nuestro problema. Una vez que la información está representada en el árbol, es solamente buscar qué información nos interesa a nosotros. Y todos estos problemas del I o del buscar una probabilidad total, cuando tenemos la probabilidad, como en el caso anterior por ciudades, se hace exactamente igual. Vamos al segundo caso, por ejemplo, segundo ejemplo, imaginemos que tenemos solo dos casos. Pues tenemos, por ejemplo, alumnos de dos facultades, que van a ser nuestros dos casos. Vamos a ponerle nombre a las facultades. El 60% de los alumnos están en la primera facultad. Y no lo voy a escribir, pero obviamente pues el 40% restante en la otra facultad. El porcentaje de aprobado en cada facultad pues es el siguiente. Es del 40% y 30% respectivamente. O sea, 40% en la primera facultad, 30% en la segunda facultad. Y me preguntan dos cosas. ¿Cuál es la probabilidad, porcentaje, como lo queramos llamar, probabilidad de que un alumno esté en la segunda facultad y apruebe? Ya veis que exactamente igual que en el anterior, tenemos aquí una pregunta con un I. Y la segunda, sabemos el porcentaje de aprobado en la primera facultad, sabemos el porcentaje de aprobado en la segunda. Es de esperar que el porcentaje de aprobado esté en medio. ¿Cuál es el porcentaje o la probabilidad de aprobar, independientemente de si estamos en una facultad u otra? Bueno, vamos a representar, tenemos dos facultades. Igual que antes podemos pensar que la facultad la llamo facultad 1 y facultad 2. El porcentaje de gente, pues tenemos un 60% en la facultad 1, 40% en la facultad 2. En cada una de las dos facultades, pues hay alumnos que aprueban y alumnos que no aprueban, hay alumnos que aprueban y alumnos que no aprueban. Y nos dan los porcentajes de aprobados en cada uno. En la primera facultad el porcentaje de aprobados es del 40%, el porcentaje de suspensos por tanto será del 60%. En la segunda el porcentaje de aprobados es del 30% y el porcentaje de suspensos por tanto del 70%. Una vez que tenemos nuestra información, pues vamos a responder a las preguntas. Probabilidad de que un alumno esté en la segunda facultad y apruebe. Puesto aprueba, debería poner apruebe. Bueno, que esté en la segunda facultad y apruebe. Nos interesa esta rama, segunda facultad y aprueba. Por tanto, la probabilidad de estar en la segunda facultad y aprobar será 0,4 por 0,3. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar en general? La única diferencia es que ya no solo nos interesa una rama, sino que nos interesan dos ramas. Estas dos ramas aprueban. Son dos casos que estén en la primera o en la segunda facultad, por eso voy a sumar. La probabilidad de aprobar es la probabilidad de aprobar y estar en la primera facultad, que será 0,6 por 0,4, la rama de arriba, más, si está en la segunda facultad, la probabilidad de aprobar y estar en la segunda facultad es 0,4 por 0,3. Vamos a hacer un tercer ejemplo de
este tipo de situación en el que tenemos grupos y lo que nos piden es información sobre qué pasa en estos casos. Pues, por ejemplo, tengo 3 marcas de GPU y yo he comprado pues unos cuantos de cada. He comprado el 35% de marca 1, el 20% de marca 2 y los que quedan 45% de marca 3. Yo tengo algún tipo de información sobre estos GPUs, por ejemplo, el porcentaje de GPUs. Por ejemplo, pues que, no sé, que superan una cierta velocidad. A la hora de hacer cuentas o de representar cosas en pantalla, pues es de 12% en la primera marca, 8% en la segunda marca, 15% en la tercera marca. Tenemos porcentaje de lo que me interesa marca a marca. Me preguntan dos cosas. Primero, probabilidad de ser de tercera marca y no superar esa velocidad. Y segunda pregunta, pues probabilidad de no superar esa velocidad. Bueno, pues antes de responder, pues vamos a hacer nuestro dibujo. Lo voy a hacer con líneas que se va a ver un poquito mejor. Tendré de primera marca, tendré de segunda marca y tendré de tercera marca. Igual que antes, pues lo voy a llamar de marca 1, 2 y 3. A los que superen la velocidad, por ejemplo, llamo V de velocidad. Puede ser que superes la velocidad o que no la superes. Que superes la velocidad o que no la superes. Que superes la velocidad o que no la superes. Aquí tenemos toda la información. Con respecto a las marcas, pues sabemos que venían un 35% de la marca 1, un 20% de la marca 2, un 45% de la marca 3, suma 5. Luego los que superan esa velocidad pues es del 12% en marca 1, por tanto no la superan el 88%. En la marca 2 lo superan el 8%, por lo tanto no lo superan el 92%. Y en la marca 3 pues lo supera el 15%, no lo supera el 85%. Bueno, ya tenemos toda nuestra información. Vamos a ver qué nos pregunta. Probabilidad de ser de tercera marca y no superar la velocidad. Ser de tercera marca y no superar la velocidad. Estamos en esta rama. Tercera marca, no superar la velocidad. La probabilidad de ser de tercera marca y no superar la velocidad será, por tanto, 0,45 por 0,85. Apartado B. Probabilidad de no superar esa velocidad. Hasta aquí tenemos toda la rama en que no se supera la velocidad. Hay 3 ramas correspondientes a 3 casos, que es que vengas de la marca 1, de la 2 o de la 3. Son 3 casos sin elementos comunes, cuestión de sumar lo que pasa en cada uno de los casos. Entonces la probabilidad de no superar la velocidad, pues será, si viene de la primera rama, pues será 0,35 de la primera marca, 0,35 por 0,88. Si viene de la segunda marca, será 0,2 por 0,92. Si viene de la tercera marca, pues será 0,45 por 0,85. Como vemos, este tipo de problemas pues es bastante sencillo y son todos iguales. Vamos a por el segundo tipo de problemas que vamos a tratar en este tutorial, que son problemas de la conocida como regla de Bayes. La regla de Bayes dice, si conozco la probabilidad de A condicionado a B, la probabilidad de B condicionado a A se puede hacer de dos formas. Depende si queremos utilizar fórmula
o si preferimos hacerlo sobre el árbol. Si preferimos utilizar fórmula, la regla de Bayes dice que la probabilidad de B condicionado a es la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B y partido por la probabilidad de A. O, y alternativo, se puede hacer también de la siguiente forma. Si nos vamos a hacerlo sobre el árbol, es la probabilidad de A y B, de B y A, partido por la probabilidad de A. O sea, la probabilidad de los dos a la vez, partido por la probabilidad de esta. Yo, como los ejemplos los voy a hacer con árbol, voy a utilizar esta formulita de aquí. Y como la voy a utilizar mucho, pues me la voy a dejar escrita aquí aparte. Aquí. Dejemos verlo. Bueno, el oeste no lo necesito para nada. Bueno, vamos a utilizar nuestra regla de Bayes. Vamos a hacer ejemplos. Uno. Pues, por ejemplo, algo semejante a lo anterior. Tengo datos de dos facultades. Uno y 2. El 45% de los alumnos estudian en la facultad 1. Los porcentajes de aprobado en esas facultades pues son en la primera del 30% y en la segunda del 25%, por ejemplo. Voy a separar esto un poquito para que quede claro que no es que forme parte del enunciado, sino que es lo que vamos a usar. Bueno, pues lo que nos pregunta es lo siguiente. Si cojo al azar un alumno, o si no digo nada, si cojo al azar un alumno, pues en el 45% de los casos será de la facultad 1, en el 55% de la facultad 2, ¿no? Pero si cojo al azar un alumno y sé que no ha aprobado, pues ¿cuál es la probabilidad de que sea o de que estudie, por ejemplo, en la facultad 2? Bueno, pues vamos a hacerlo utilizando esta forma de representar. Como siempre, pues yo lo que tengo es dos tipos de datos: los alumnos que estudian en la facultad 1, los alumnos que estudian en la facultad 2. El 45% de los alumnos estudia en la facultad 1, el 55% estudia en la facultad 2. De la facultad 1 aprueban el 30% y por tanto no aprueban el 70%. En la facultad 2 aprueban el 25% y por tanto pues no aprueban el 75%. Estos son los datos. ¿Qué me están preguntando a mí? Pues me están preguntando una probabilidad. ¿La probabilidad de qué? La probabilidad de estudiar en la facultad 2. Pero sabiendo algo, sabiendo que no ha aprobado. Este es el típico problema de Bayes en el que piden una probabilidad condicionada. Si lo vamos a hacer utilizando el árbol, pues esto es lo que hay que hacer como cociente de dos probabilidades. Por un lado, los dos a la vez. Probabilidad de estar en la facultad 2 y no aprobar. Y abajo necesito la probabilidad de no aprobar. Estos datos están en el árbol. Vamos a ver. Primero, estar en la facultad 2 y no aprobar. Es esta rama de aquí. Facultad 2 y no aprobar. Luego la parte de arriba será 0,55 por 0,75. La probabilidad de no aprobar. Aquí tenemos dos ramas en las que nos aprueba, dependiendo rama de arriba o de abajo, dependiendo en qué facultad estás. La probabilidad de no aprobar será en estos dos casos suma de estos dos. Será, si estás en la facultad 1, será 0,45 por 0,7. Y la probabilidad de no aprobar y estar en la facultad 2, pues es 0,55
por 0,75. Bueno, pues esta era la probabilidad pedida. Vamos a borrar y hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Al final son todos más o menos iguales. Se sabe, yo que sé, se tienen, no son ni facultades ni, no sé, pues, marcas de antivirus. Están usando tres antivirus, también por no poner nombres, pues 1, 2 y 3. En cada ordenador ponemos solo uno y en el 30% de los ordenadores ponemos el antivirus 1, en el 40% el 2 y en el 30% el 3. Suma 100%. Bueno, a pesar de los antivirus, pues a veces fallan y el porcentaje de fallos pues es distinto en cada antivirus. Es de 2% en el antivirus 1, del 1% en el antivirus 2 y del 3% en el antivirus 3. Entonces tenemos nuestros datos. O sea, en un ordenador de estos que tengo se produce un fallo del antivirus, pero yo ahora mismo no sé qué antivirus tiene. Pues cuál es la probabilidad, es de esperar que sea este, no que el que falla más. Pues cuál es la probabilidad de que tenga el antivirus 3. Pues una vez más vamos a poner nuestra información en un árbol. Primero voy a poner la ramificación, que me dice qué antivirus tengo, si el antivirus que estoy usando en cada ordenador, si es el 1, si es el 2 o si es el 3. El 1 en el 30% de los casos, el 2 en el 40% de los casos, el 3 en el 30% de los casos. Para cualquiera de ellos, pues puede ser que el antivirus falle o no falle. Falle o no falle. Falle o no falle. Si es del primero, ya sabemos que la probabilidad de fallar es del 2%. La contraria será, por tanto, del 98%. Bueno, voy a necesitar, no la escribo, sería no rellenar demasiado esto. El segundo, si falla, será en el 1% de los casos, que no falle en el 99%. En el otro, que falle en el 3%, que no falle en el 97%. Y aquí tengo toda mi información que me piden. Me piden la probabilidad de tener el antivirus 3. Probabilidad de que tenga el antivirus 3. Pero yo sé que ha habido un fallo. Pues la probabilidad de ser de tener el antivirus 3 sabiendo que ha habido un fallo. Bueno, vamos aquí. Dice, eso es la probabilidad de los dos a la vez partido por la probabilidad de fallar. Pues vamos a ir cogiendo esa información de nuestro árbol. Esta información de tener el antivirus 3 y fallar, pues está aquí, en esta rama. 0,3 por 0,03. Abajo, la probabilidad de fallar. Fallamos en este caso y en este caso. Los tres casos corresponden a tener antivirus 1, 2 o 3. Si estamos en el caso de arriba, antivirus de tipo 1 y fallar, pues la probabilidad es 0,3 por 0,02. Si estamos en el caso de en medio, antivirus 2 y fallar, pues será 0,4 por 0,01. Más, si estoy en el caso de abajo, pues será de tipo 3, 0,3 por 0,03. Pues esta es la probabilidad que me pedía, regla de Bayes. Vamos a ver más ejemplos.
ejemplo 3 de Bayes. Pues hay gente, hay personas que usan un medicamento. Concretamente, ese medicamento lo usan el 20% de la población. También ese medicamento, pues nos preguntamos si produce alergia o no. Entonces, pues resulta que las personas que no usan ese medicamento tienen una reacción alérgica en el 5% de los casos, y los que lo usan pues en el 7%. ¿Veis que produce un poco más de reacción si te toma el medicamento? Bueno, pues una persona llega a urgencia, tiene una reacción y nosotros nos preguntamos si habrá tomado el medicamento alérgico. ¿Cuál es la probabilidad de que haya tomado el medicamento? Que lo haya tomado. Voy a escribir menos. Bueno, pues vamos a ver que es otra vez la misma historia. Hay dos tipos de personas, los que usan el medicamento y los que no usan el medicamento. Dentro de eso, pues algunos tienen reacciones alérgicas, otros no las tienen. Aquí los que no toman el medicamento, también algunos tienen reacciones alérgicas y algunos no. En cuanto a la gente que toma el medicamento, pues un 20% lo toma, por lo tanto el 80% restante no lo toma. De los que toman el medicamento, el 7% tiene reacción alérgica, por tanto el 93% no la tiene. Y de los que no toman el medicamento, el 5% tiene reacción alérgica de todas formas y los que no, pues no la tienen. Ahora, ¿qué probabilidad me están pidiendo? Me piden la probabilidad de que haya tomado el medicamento, pero sabiendo que ha tenido una reacción alérgica. Pues lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de tomar el medicamento y tener reacción alérgica, partido por la probabilidad de tener reacción alérgica. Pues esto será medicación y reacción alérgica. Nos vamos aquí, estamos aquí, medicación, reacción alérgica. 0,2 por 0,07. Probabilidad de una reacción alérgica, pues estamos en este caso y en este. Si estamos en el caso de arriba, lo que tendremos es 0,2 por 0,07 más, si estamos abajo, 0,8 por 0,05. Vale, como veis, pues todos los problemas de Bayes son muy parecidos. La información normalmente nos la dan dentro del árbol. Hay más ejemplos en exámenes resueltos del año pasado y de lo que hayamos visto en clase. Vamos al tercer tipo de problema, y es que tenemos un problema A, se pone una solución B, y lo que se quiere ver es hasta qué punto B es eficaz. Para ver si B es eficaz, pues lo que se hace es lo siguiente. Lo que se hace es calcular la probabilidad de tener el problema a pesar del remedio y dividirlo entre la probabilidad de tener el problema independientemente del remedio. Entonces, esto tiene dos posibilidades. Puede ser que esto valga 1. Eso quiere decir que el remedio es inútil.
puede ser que sea mayor que 1, eso quiere decir que la probabilidad de tener ese problema ha aumentado, por lo tanto es contraproducente. Bueno, no escribo más que contra tal. Y si es menor que 1, pues es útil, porque si es menor que 1 es porque el numerador es menor que el denominador, la probabilidad de tener ese problema ha disminuido. Y de hecho, cuanto más pequeño sea el cociente, más útil es la solución. Bueno, vamos a ver cómo se utiliza. Yo solamente me voy a quedar con esta parte de aquí, el resto lo voy a borrar. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a quedarnos solo con esta parte de aquí, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestro problema. Vamos a, como antes, ponerlo así como en un recuadro para que se nos quede más claro qué es lo que vamos a usar. Bueno, pues ejemplos. Por ejemplo, hay una epidemia de gripe, ese es nuestro problema, que afecta al 20% de la población. Saco una vacuna, vacuno al 30% de la población. A pesar de todo, a pesar de la vacuna, pues sigue habiendo gente que se sigue poniendo enferma. Entonces, de la gente que se sigue poniendo enferma, son los que vienen al centro de salud y por tanto de los que puedo sacar datos, pues compruebo, por ejemplo, que el 10% tenía puesta la vacuna. Y la pregunta ¿es útil la vacuna? Pues igual que antes, vamos a primero a representar nuestra información. Tenemos dos tipos de personas. Tenemos las personas que se ponen enfermas y las que no se ponen enfermas, por supuesto. Dice que la gripe está afectando al 20% de la población. Luego tenemos que se pone enferma el 20% y no se pone enfermas el 80%. De estas, algunas le habremos puesto la vacuna, a otras no le habremos puesto la vacuna. Algunas le habremos puesto la vacuna, algunas pues no le habremos puesto la vacuna. En cuanto a los datos, sabemos los datos globales de vacunas. Eso no podemos ponerlo ni aquí, porque no sabemos ese 30% cuál es de cada uno. Así que yo voy a poner aquí al margen, pues indicar que la probabilidad de vacuna es del 30%. La tengo. Y en cuanto a los demás que me dan, dice de la gente que se siente enferma, o sea, esto de aquí, compruebo que el 10% tenía la vacuna. O sea, dentro de los enfermos la probabilidad de tener la vacuna era del 10% y de no tenerla era el 90%. Estos datos no me los dan, seguramente no los voy a necesitar. Aquí está toda la información, si lo veis. Cuánta gente está enferma y cuánta no, cuánta gente está vacunada, aunque lo he tenido que poner al margen del árbol, y de la gente que se pone enferma, el porcentaje de los que tenían la vacuna y de los que no. Pues, ¿qué necesito yo comparar? Pues para ver si es eficaz, lo que tengo que ver es calcular el porcentaje de la gente enferma, a pesar de haberse puesto la vacuna, partido por el porcentaje de la gente enferma. Sin más. Si esto me sale igual a 1, porque el porcentaje de gente enferma con vacuna es la misma, por tanto no sirve para nada, es lo mismo que he dicho antes. Bueno, vamos a ir rellenando lo que podamos y lo que no, pues ahora lo escribimos aparte. La probabilidad de gente enferma lo conozco, es de 0,2. Necesitaré calcular esta probabilidad. Lo voy a hacer igual que antes, lo hago aparte. La probabilidad de estar enfermo a pesar de ponerte la vacuna, pues es la probabilidad de los dos a la vez partido por la probabilidad de la vacuna. La probabilidad de estar enfermo y vacunado, si lo veis por aquí, enfermo y vacunado, es esto de aquí, es 0,2 por 0,1. La probabilidad de estar vacunado no es que esté dentro del árbol, es que me lo han dado aquí, es 0,3. Por tanto, pues lo único que tengo que hacer aquí es sustituir. Esto será 0,2 por 0,1 partido por 0,3. El 0,2 se va con 0,2, esto lo que queda es un tercio. Es menor que 1 y por tanto la vacuna sí que está siendo eficaz. Vamos a hacer algunos ejemplos más de esto.
Por ejemplo, pues con virus y antivirus en un ordenador. O sea, pues un virus afecta al 10% de los ordenadores. Por eso instalo un antivirus. Instalo un antivirus en la mitad de los ordenadores. Tengan o no problemas. A pesar de todo, sigue habiendo problemas. Entonces, de los ordenadores que siguen teniendo problemas, pues compruebo que una tercera parte, por ejemplo, tenía el antivirus. Entonces la pregunta, pues, como siempre, es si el antivirus es eficaz, a pesar de todo. Ya sé que no lo soluciona todo, pero bueno, vamos a representar la información. Tendré ordenadores con virus, ordenadores sin virus. Con virus hay un 10%, sin virus hay un 90%. De estos algunos tendrían el antivirus y otros no. Y de estos pues algunos tendrían el antivirus y otros no. El antivirus se lo he instalado a la mitad. No sé si tendrían virus o no, ya que lo pongo aparte. La probabilidad de tener el antivirus pues es 5, justo a la mitad. Y luego de los ordenadores que siguen teniendo problemas, que tienen virus, compruebo que una tercera parte tiene el antivirus. O sea, de los que tienen virus, una tercera parte tiene el antivirus, 2/3 partes no. De esta parte pues no me dicen nada. Quiero saber si es eficiente. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que calcular un cociente. El porcentaje de los que tengan virus a pesar de el antivirus y compararlo con el porcentaje global de los que tenían virus. Los que tenían virus me lo dan, que es 0,1. Los que tienen virus a pesar del antivirus, pues tendré que calcularlo. La probabilidad de que tengan virus a partir del antivirus es la probabilidad de los dos a la vez partido por la probabilidad de tener puesto el antivirus. Y esto será virus y antivirus. Pues si veis por aquí, 0,1 por 1/3. Que tengan el antivirus, 0,5. Bueno, pues ya lo tengo, sustituyo ahí aquí arriba. Esto vuelve a ser 0,1 por 1/3 partido por 0,5. Esto se va con esto y queda 1/3 partido por 0,5, que es 2/3. Como es menor que 1, pues sí que está siendo eficaz. Antes de borrar, una observación. Ya no ha pasado 2 veces. Fijaros que es muy típico que se vaya un número de arriba y un número de abajo. En los dos sitios se ha podido simplificar. El número que se suele ir, si lo veis, es la probabilidad del virus, la probabilidad de el número de ordenadores o personas que tenían el problema. Y eso hace que en muchos problemas este dato no lo den, porque luego se va. Pues vamos a ver cómo hacerlo si no me dan ese dato. Problema 3, ejemplo 3. Cualquier tipo de problema, pues hemos puesto virus, tal, pues podemos pensar en el spam. Hay una oleada de spam. Pues se pone un filtro. Entonces se instala un filtro. En el 70% de los ordenadores. Por supuesto, eso posiblemente mejore el problema, pero no lo elimina del todo. Entonces, dentro de los que aún reciben spam, pues se comprueba, se ve que el 40% tenían el filtro. Entonces la pregunta, como siempre, es si es útil el filtro.
Pues vamos a ver, tendremos dos tipos de ordenadores. Habrá ordenadores a los que les llegue spam y ordenadores a los que no les llegue spam. De estos, a algunos les pondremos el filtro y a otros pues no les pondremos el filtro. A algunos les pondremos el filtro, a algunos no les pondremos el filtro. ¿Qué datos me dan? No me dicen cuántos reciben spam y cuántos no. Eso no me lo están dando. Lo que sí me están diciendo es que, en general, la probabilidad de tener el filtro, tenga o no spam, es del 70%. Y que dentro de los que reciben spam, que tengan el filtro, pues está en el 40%. Por tanto, que no lo tengan, pues el 60%. Estos son todos los datos que me dan. Vamos a ver cómo puedo ver si el filtro es útil. Tendré que comparar el porcentaje de los que reciben spam a pesar de tener puesto el filtro con el porcentaje de los que tienen spam. Vamos a ver. El porcentaje de los que tienen spam no me lo dan, lo dejo indicado, y el de arriba lo voy a calcular. Porcentaje de los que tienen spam a pesar de tener el filtro, pues son el porcentaje de los que tengan spam y filtro a la vez, partido por el porcentaje de los que tengan filtro. Los que tienen filtro sí me lo da, es 0,7. Spam y filtro es este camino de aquí. Por supuesto esto no lo sé, pero yo lo dejo también indicado. El porcentaje de spam, aunque no me lo den, lo dejo indicado. Entonces esto de aquí será porcentaje de spam por 0,4. Pues lo pongo por aquí, sustituyo. Esto será porcentaje de spam por 0,4 partido por 0,7. Aunque el porcentaje de spam no lo conozco, como está arriba y abajo, se simplifica. Y esto queda solamente 0,4 partido por 0,7, que es aproximadamente 4 entre 7, 40 entre 7 para tomar decimales, pues será 5 por 7, 35, me quedarían 5, 57 y pico. Hoy menor que 1, pues sí es eficiente. Claro que aunque no me hayan dado el porcentaje de spam, no lo he necesitado porque luego se simplifica. Vamos a terminar con un último ejemplo de este tipo de ejercicio, también de ver eficiencia, pero cuando no me dan el porcentaje de los que tienen un cierto problema. Pues ejercicio 4, pues no sé, o sea, la tasa de suspenso, o sea, en una clase hay mucho suspenso. Y se prueba pues con cualquier tipo de medida correctora. Por ejemplo, se dan clases particulares o se dan clases de refuerzo. No todo el mundo va a clases de refuerzo. Algunos porque habrán suspendido y directamente pues, no les interesa ya. Algunos porque han aprobado y no lo necesitan, pero también habrá gente que ha aprobado y a pesar de todo va a clase de refuerzo, gente que ha suspendido y da clase de refuerzo. En general, se da clase de refuerzo al 30% de la clase, estén aprobados o no. A pesar de todo, hay gente que suspende. De la gente que suspende, pues se ve que el 10% iba a clase de repaso. La pregunta ¿es útil la clase de repaso? Pues vamos a ver, nosotros tenemos dos tipos de principio de alumnos que suspenden y no suspenden. De ellos algunos irán a repaso, algunos no irán a repaso, tanto de los suspensos como de los aprobados. Refuerzo. No sabemos el porcentaje de gente que había suspendido, se nos dicen que mucho, pero ya está. Sí que nos dicen que el porcentaje de gente que va a clase de repaso pues es del 30%. También nos dice que de la gente que suspende, el 10% iba a repaso. Dentro de los que suspenden, el 10% iba a repaso. El 90% restante no. Bueno, pues con esta información queremos ver si las clases de repaso son útiles. Para eso comparo el porcentaje de suspenso de los que hayan ido a clase de repaso con el porcentaje global de suspenso. El porcentaje global de suspenso no me lo dan y este de aquí pues lo voy a calcular en el árbol. Necesito calcular el porcentaje de suspenso a pesar de haber ido a refuerzo, repaso, como lo queramos llamar. Pues esto es la probabilidad de los dos a la vez, partido por la probabilidad de repaso. La probabilidad de repaso de haber ido a repaso sí la sabemos, que es 0,3. Y esta de aquí, que es esta parte de aquí, suspender y repaso, para ponerla sería producto de estos dos, como esta no me la dan, pues la voy a escribir por aquí, 0,1 por probabilidad de suspender.
Sustituyo aquí arriba 0,1, probabilidad de suspender, dividido por 0,3. Pues nada. Este se va con este y lo que queda es 0,1 partido por 0,3, que es un tercio, que es 0,33, es menor que 1, con cuyo motivo pues sí que está siendo útil. Y con esto pues terminamos este tutorial.